Hola jóvenes, vamos a continuar con la tercera clase de la materia de desarrollo del pensamiento 4, bien, la cual tiene por nombre reconociendo las habilidades básicas del pensamiento. El objetivo de esta clase es identificar y trabajar las habilidades básicas del pensamiento del ser humano. Bien, ustedes ya saben que este documento se encuentra alojado en su grupo de Classroom y de ahí lo pueden ustedes descargar. Aquí les puse un resumen acerca de lo que se tiene que considerar de este tema, ¿sí? Con cada una de las habilidades. Bien, por ahora vamos a explicar dichas habilidades básicas del pensamiento, pero a través de una presentación. ¿Qué son las habilidades básicas del pensamiento? Pues aquí nos dice que las habilidades básicas sirven para sobrevivir en el mundo cotidiano. Estas habilidades nosotros las ocupamos todos los días, es con las que estamos viviendo día a día con ellas y pues eso es básicamente, pero también tiene que haber un desarrollo de las mismas. Eh, Ok, ¿para qué nos sirven a nosotros como estudiantes o a ustedes como estudiantes? Pues para desarrollar las habilidades analíticas. Si ustedes no tienen bien cimentadas estas habilidades, pues no van a poder pasar a las habilidades de nivel superior, que son las que se pretenden desarrollar en esta asignatura. Para entender las habilidades básicas del pensamiento, nos dice aquí, no las veas linealmente, no las veas como individuales, considéralas como un conjunto, pregúntate de qué te das cuenta, utiliza el pensamiento analítico. Bien, en un conjunto de lo que son todas las habilidades básicas del pensamiento, pues nosotros podemos ver cuáles son estas habilidades. ¿Cuáles son las habilidades? Pues observar, comparar, relacionar, clasificar y describir, refiriéndonos específicamente a lo que son dichas habilidades básicas. ¿Ok? Entonces aquí dice que no las vean por separado, no las vean lineales, véanlas como un conjunto, porque todas ellas nos hacen que nosotros resolvamos diversas situaciones que se nos presentan en la vida cotidiana. Eso es para lo que nos sirven las habilidades básicas. Si ustedes se dan cuenta, todo el tiempo estamos eh, todo el tiempo estamos observando, todo el tiempo estamos haciendo comparaciones, todo el tiempo estamos haciendo relaciones entre las cosas, e incluso las clasificamos e incluso las describimos, ¿ok? Entonces, por eso es que son importantes las habilidades básicas. Te ayudaría mucho ser curioso, tener interés, ser plenamente consciente de lo que pasa, relacionar y asociar con tu vida cotidiana para que ustedes entiendan que estas habilidades son básicas, pero que son importantes y que les sirven en su vida cotidiana. Ok, y aquí les planteo una pregunta, pues ¿de qué te das cuenta? Esa se la tenían ustedes que responder. Ok. Y vamos a empezar con lo que es cada una de las habilidades como tal a describirlas. Comenzamos con la primera y la más básica que viene de la observación. Dice que es el proceso mental de fijar la atención en una persona, objeto, evento o situación con la finalidad de identificar sus características. Ustedes, pues esta es de las más elementales, la observación, ya que todo el tiempo estamos observando, pero aquí nos dice que es fijar la atención, no solo ver, porque es diferente ver que observar. Entonces, es fijar la atención en una persona, un objeto, un evento, una situación, para que ustedes puedan identificar sus características. Entonces, este es el objetivo de la primera habilidad básica. Dice que tiene dos momentos. Primero comenzamos con un momento concreto donde se utiliza lo que son los sentidos. Nos dicen que no solo observamos con la vista, sino también observamos con los demás sentidos. ¿Okay? Un momento abstracto reconstruye los datos en la mente. Entonces, ustedes lo están viendo tal cual. Por ejemplo, ahorita en este momento a lo mejor lo están escuchando, pero ustedes ya están haciendo una representación mental en su mente, pero esto es abstracto, todos son diferentes sus abstracciones. Y eso es a lo que se refiere. Aquí les pongo un ejemplo. Cada uno de nosotros ya está haciéndose una abstracción con respecto a este ejemplo que les mostré.
Y bien, nos dice que la observación puede ser de dos tipos. Tenemos la observación directa, cuando la persona misma es quien utiliza sus sentidos para realizar la observación. Entonces aquí tiene que ver directamente conmigo como persona. Yo utilizo mis sentidos para realizar esa observación, ese análisis, determinar esas características, como dice. Y la indirecta, cuando la observación se lleva a cabo por otras personas u otros medios de comunicación. Entonces, cuando la observación se da a través de otros medios y no de una situación personal. ¿Qué, ¿Qué se puede hacer para observar? Identificar el objeto de la observación, definir el propósito de la observación, fijar la atención en las características relacionadas con el propósito, darse cuenta del proceso de observación. Básicamente, pues nosotros tenemos que tener un objetivo para observar, no todo el tiempo vamos a estar observando. Hay cosas que simplemente se ven, pero no se observan, y ya, eso es todo. Vamos con la siguiente habilidad básica, que es la comparación. Cuando se pretende comparar, es importante identificar primero los elementos comunes o los elementos únicos que pueden haber entre las personas, objetos, eventos o situaciones. Entonces, todo el tiempo estamos comparando. A lo mejor ustedes pueden comparar esta clase con otras clases. Ustedes pueden comparar a este maestro que les está hablando con otros maestros. Ustedes pueden comparar a su mamá con su papá. Ustedes pueden, pero siempre debe de haber, bueno, ahorita les explico cómo es que ahí se lleva correctamente y cómo es que se debe de hacer esta comparación. No simplemente es comparar con comparar. Yo quiero comparar, pero aquí voy a comparar las variables, por ejemplo, voy a comparar, les pongo el ejemplo, voy a comparar a los maestros, voy a comparar a los maestros, pero ¿cómo los voy a comparar? A lo mejor la variable que yo voy a comparar entre los dos va a ser su forma de dar clase. Entonces yo ahí ya estoy haciendo, la variable es la cátedra del maestro y yo ya los comparo entre los dos maestros, pero yo ya identifiqué cuál es la variable. ¿Okay? Y entonces la comparación se hace para establecer diferencias o similitudes. Ahorita vamos a ver cuáles son. Primero comenzamos qué se hace para hacer diferencias. Tenemos que también siempre debe de haber un propósito, establecer las variables, fijar la atención en las características relacionadas, darse cuenta del proceso de comparación. Pero para que yo pueda comparar, debo de primero de observar. Si yo no he observado, que es la más básica, pues no voy a poder comparar. Aquí, como les digo, yo debí de haber observado a los dos maestros y comparado su forma de dar clase o su cátedra. Entonces, ya se está ahí empatando lo que les comento yo, la variable que yo estoy. O a lo mejor puedo, a lo mejor compararlos, incluso puede ser no una comparación física, a lo mejor su físico, ¿no? Su complexión, uno es alto, el otro es más bajo, etcétera, pero está la variable y se compara entre los dos. ¿Qué hacer para establecer semejanzas? Bien, pues también, como les dije, la comparación nada más es para encontrar diferencias, también es para encontrar semejanzas. Entonces, primero, también tiene que tener un objetivo, deben de establecerse las variables para encontrar esas semejanzas, fijar la atención en las características relacionadas con la observación y darse cuenta del proceso de la comparación. Pues igual, prácticamente es lo mismo. Tengo que establecer, primero tengo que observar a los dos maestros. Sigo con el mismo ejemplo para no eh, perdernos mucho, ¿okay? Y no confundirlos con más ejemplos. Observa a los dos maestros. Ya que los observé, voy a definir qué quiero comparar entre ellos dos. Por ejemplo, ¿qué similitudes tienen los dos maestros? Pues los dos dan clases por Meet, por ejemplo. Clases, entonces aquí los dos dan clases por Meet y yo ya estoy haciendo una semejanza. En la anterior también fue encontrar la variable entre los dos maestros, pero diferencias y ahora son semejanzas. Y pues aquí dice que tenemos semejanzas de diferentes tipos, absolutas, relativas, intrínsecas, funcionales e implícitas. Las absolutas son totalmente iguales, las relativas, pues, pues de cierta manera relativo es que en cierto porcentaje son similares, pero no son totalmente iguales. Intrínsecas, aquí que pues pertenecen a lo mejor a una familia, como aquí dice aguacate y naranja. Entonces, las dos son a lo mejor similares, pero o pertenecen a
a un sector o a una clasificación, pero no son totalmente iguales, son funcionales, son implícitas. ¿Ok? La siguiente es habilidades relacionar. Dice que las relaciones surgen del proceso de la comparación, pueden expresar equivalencias, similitudes, diferencias y se pueden utilizar expresiones como aquí yo ya observé, yo ya comparé. En la observación ustedes observaron como quisieron, con la vista, con el oído, con el tacto, etcétera. En la relación, pues yo ya tengo que tener cimentadas las otras dos habilidades básicas. Entonces dice que aquí que se pueden expresar las equivalencias, similitudes, diferencias para que yo pueda relacionarlos, ¿ok? Por ejemplo, aquí, ¿qué relación tienen ustedes conmigo? Pues que yo soy su profesor, ustedes son los alumnos y tenemos esa relación, hay un vínculo. Prácticamente relacionar es qué vínculo hay entre dos objetos, relaciones o situaciones. ¿Ok? Bueno, aquí nos pone unos ejemplos, mayor que, igual que, menor que, estas sobre todo son utilizadas en lo que son matemáticas, ¿no? Para que podamos hacer dentro de lo que son los operadores lógicos de las matemáticas. Bien, ¿qué se puede afirmar o negar de los objetos que desea relacionar en función de cada variable? Vamos a ver cómo establecer relaciones. Para que yo pueda establecer una relación, como yo les decía, entre ustedes dos, bueno, perdón, entre yo como su maestro y ustedes como mis alumnos, pues cómo establecer las relaciones. Primero tiene que tener un propósito. Si no, no puedo yo ir por la vida estableciendo relaciones si no hay un propósito. ¿Ok? Y se tienen que establecer las variables, fijar la atención en las características relacionadas con la observación, ya tengo que haber observado, ya tengo que haber comparado, encontrado las similitudes o diferencias, y ahora sí establecer las relaciones, darse cuenta del proceso de relacionar. Entonces, prácticamente eso es lo que se tiene que hacer cuando yo relaciono, pero sí es bien importante que tengan un objetivo, que yo vea cuáles son las variables, que yo ya haya observado y que yo ya haya comparado, y ahora sí ya empiezo a relacionar. ¿Ok? Después viene la siguiente habilidad básica con la cual estamos viviendo todo el tiempo también, que es una clasificación. Dice que aquí clasificar se refiere a un proceso mental que permite agrupar personas, objetos, eventos, situaciones con base en sus semejanzas, diferencias, etcétera. Entonces aquí, pues a lo mejor yo puedo clasificar, le digo, tengo los animales, los puedo clasificar en eh, mamíferos, ovíparos, vivíparos, etcétera. Entonces, puedo yo irlos clasificando. Y no solo hay una clasificación, hay varias maneras de clasificarlo. Los puedo clasificar por color, los puedo clasificar por tamaño, los puedo clasificar por, no sé, o sea, todos los objetos tienen diferentes formas de una clasificación. Entonces, para que yo los pueda agrupar, eso es básicamente lo que yo tengo que hacer en la clasificación. Y aquí les pone algunos ejemplos, miren, retomando lo que son el ejemplo que les había mencionado, le pone los animales, le pone algunas legumbres, ¿ok? Y cuáles son las propiedades que debo yo de tener en cuenta para que yo pueda llevar a cabo una clasificación. Cada elemento se clasifica, debe pertenecer a una clase u otra. O sea, por ejemplo, yo debo de clasificarlos por grupos. Ustedes en la escuela están clasificados por grupos. Entonces ya los estoy agrupando, eso es clasificar. Clases no se presuponen, son mutuamente excluyentes. Cada elemento del conjunto debe ubicarse en alguna de las clases. Todos los elementos, nosotros, todos, y todo lo que existe en este planeta, o incluso fuera de él, existe dentro de lo que es una clasificación porque pertenece a un grupo. Por eso es tan importante que esta habilidad de clasificar y que nosotros nos demos cuenta que todo en esta vida se puede clasificar y tiene una finalidad, porque si yo ya sé a qué pertenece, entonces lo puedo clasificar, lo puedo agrupar y va a ser más fácil para mí recordarlo. ¿Qué se hace para clasificar? Primero, identificar el propósito de la clasificación, establecer las variables, fijar la atención. Primero ya debí de haber observado, ya debí de haber comparado y ya debí de haber relacionado lo que estoy a punto de clasificar.
Y después, ya que entonces hice todo lo que se hizo en las anteriores habilidades básicas, pues ahora sí ya viene lo que es identificar a qué clase pertenecen, a qué grupo o a qué clase se van a, vamos a clasificarlo. Ya después de que ya los identifique, entonces ahora sí los puedo empezar a clasificar, como yo les decía, los puedo empezar a clasificar por color, los puedo empezar a clasificar por tamaño, etcétera, según sea el caso. Y vamos con la última habilidad básica, que es la de describir. Es el proceso mediante el cual se informa de manera clara, precisa, ordenada las características del objeto, persona, evento o situación de la observación. Bien, pues aquí prácticamente nos los dice, que es el proceso mediante el cual nosotros vamos a informar de manera clara, precisa y ordenada las características de un objeto. Prácticamente es decir, las características que tiene un objeto. Por ejemplo, si yo quiero describir a una persona, pues voy a decir quién es, cómo se llama, qué edad tiene, a qué se dedica, etcétera. ¿Okay? Si yo quisiera describir un objeto, pues voy a decir qué es, qué tiene, qué hace, qué función realiza, para qué se usa. ¿Okay? Si yo quisiera describir un evento o una situación, voy a decir dónde pasó el evento, cuándo pasó, por qué, quiénes se intervinieron y qué pasó. ¿Qué hacer para describir? Primero, todo tiene que tener un propósito, si no, no tiene sentido que nosotros apliquemos estas habilidades. Y después viene elaborar preguntas guías relacionadas con el propósito, fijar la atención en las características. Yo ya tuve que haber observado, yo ya tuve que haber comparado, yo ya tuve que haber relacionado y yo ya tuve que haber clasificado para llegar a describir. Si no, entonces no puedo hacer una descripción ordenada como aquí lo dice. Producto de la observación, la comparación, relación y la designificación. Y ahora sí, pues yo ya a la hora que yo ya pasé por todas las habilidades anteriores, pues yo ya puedo empezar a describir, que es listar todas las características de lo que, ya sea de la persona, objeto o evento que yo vaya a describir. Y pues prácticamente eso es a lo que refiere las habilidades básicas de el pensamiento. Aquí igual les puse dentro de lo que es el material, pues les puse algunas cosas más que ustedes pueden tener en cuenta, pero prácticamente en la presentación ya se resumió y les expliqué todo lo que nosotros podemos hacer como tal para llevar a cabo y desarrollar lo que son las habilidades básicas del pensamiento. Bien, vamos a describir lo que es la actividad. En esta clase, lo único que ustedes tienen que hacer es que tienen que observar la clase. Una vez que ya hayan observado la clase y que hayan entendido cuál es la finalidad de las habilidades básicas, pues vamos a trabajar con esas habilidades. Vamos a hacer una actividad lúdica, que es una sopa de letras. Yo les voy a mandar este link mediante el cual ustedes van a poder interactuar, que es EducaPlay. Le vamos a dar aquí en comenzar. Entonces lo que ustedes aquí les muestra todo lo que son las palabras, les va mostrando su tiempo y tienen que encontrarme todas las palabras que aquí está. Todas estas hacen referencia a lo que yo les acabo de mencionar. Entonces, supongamos que yo quiero encontrar alguna palabra. Aquí yo, pero la encontré mal. Entonces lo que voy a hacer es, y me va a marcar como incorrecta y no me la va a marcar, bueno, no me la va a tomar como válida. Supongamos yo voy a encontrar una, aquí ya encontré una semejanza, por ejemplo. Hay semejanzas. Y ya me la toma como válida, es la 5. Entonces son semejanzas. Y hasta que ustedes encuentren todas, pues le toman una captura de pantalla o le dan aquí en imprimir para que ustedes me muestren que pues ya como tal completaron todo lo que es su prueba. Entonces aquí ya dice cuántos puntos llevan. Entonces aquí sí les voy a pedir que sean los 100 puntos, por favor. Y pues esa sería toda la actividad. Prácticamente aquí con esta sopa de letras vamos a estar aplicando la mayoría de lo que son las habilidades básicas, que son las con las que vivimos todos los días. Eso sería todo y les agradezco, jóvenes.